¿Te has detenido a pensar que aunque la maldad icónica de Rubí sigue intacta en la pantalla, muchos de los rostros que le dieron vida ya no caminan entre nosotros? Es una ironía cruel. Mientras la telenovela se ha vuelto una obra eterna que se repite una y otra vez, gran parte de su elenco partió de este mundo en un silencio absoluto. En este especial vamos a destapar la memoria para honrar a 12 actores de esta producción que ya fallecieron, datos que probablemente desconocías por completo. Comenzamos con la gran Lorena Velázquez. Definir a Lorena Velázquez simplemente como actriz es quedarse corto. Ella fue un mito viviente, una mujer que recorría los sets del cine mexicano con la certeza absoluta de quien sabe que su destino es la inmortalidad. Llegó a este mundo un 15 de diciembre de 1939. Desde sus primeros años, su belleza no era solo física, era una elegancia que imponía respeto casi intimidante, convirtiéndola en un imán imposible de ignorar para las cámaras. Sin embargo, detrás de todo ese glamour y sofisticación, habitaba un carácter de acero, una disciplina férrea y una ambición artística que jamás aceptó la mediocridad ni las medias tintas. Dentro de la trama de Rubí, su participación interpretando a Mary Chavarría fue como un relámpago breve, fugaz, pero con una potencia devastadora que dejó huella. Y es que una figura como Lorena no requería de horas en pantalla ni de roles protagónicos para demostrar quién mandaba en la escena. Le bastaba una sola mirada penetrante, una pausa dramática bien calculada, o su forma de entrar a cuadro para recordarle a la audiencia que estaban presenciando a una verdadera leyenda. Su trabajo fue una cátedra silenciosa, donde demostró que el talento genuino es como el buen vino, no envejece. Mucho antes de este melodrama, Lorena ya había definido una era completa. Se consagró como la musa indiscutible del cine fantástico, coronándose como la reina eterna de las cintas de luchadores. Películas de culto como Santo contra las mujeres vampiro la inmortalizaron, grabándola a fuego en la cultura popular para la posteridad. Su currículum es abrumador, participando en más de 90 películas y decenas de telenovelas, forjando una trayectoria titánica que muy pocas actrices contemporáneas podrían soñar con igualar. En el año 1960, se llevó la corona de Miss México, pero rechazó ir a Miss Universo, probando que su éxito dependía de sus decisiones firmes y no de certámenes de belleza. Admirada, respetada y a veces temida por su inquebrantable profesionalismo, Lorena Velázquez se mantuvo vigente y poderosa durante más de 6 décadas. Su luz se apagó el 11 de abril de 2024, a la edad de 84 años. Se marchó con discreción, como lo hacen las grandes estrellas cuando cae el telón final, pero su rostro, su inconfundible voz y esa elegancia innata siguen presentes. Continúa observándonos desde la pantalla, confirmando que las verdaderas leyendas nunca mueren, simplemente trascienden para volverse eternas. Hablemos ahora de Adriana Roel. Ella no era una actriz que buscara complacer. Adriana actuaba para sacudirte el alma. Su estilo era golpear sin levantar la mano, sin hacer escándalos, ni recurrir a lágrimas baratas. Su poder residía en la contención, en esa energía que vibraba en su cuerpo y te fulminaba con los ojos. Era de esas intérpretes que no suplicaban atención, la exigían por derecho propio. Y en el momento que pisaba el escenario, la atmósfera se volvía densa y eléctrica. Al dar vida a Hilda Méndez, la sufrida madre de Héctor, encarnó uno de los dolores más crudos y difíciles de transmitir, el de una madre que ama incondicionalmente pero se ve impotente ante la autodestrucción de su propio hijo. Adriana Roel construyó a ese personaje desde una dignidad herida, lejos del drama exagerado. En su interpretación no había victimismo, había una decepción palpable, miedo real, amor reprimido y una tristeza profunda que no hallaba consuelo. Cada uno de sus silencios pesaba toneladas, mucho más que cualquier escena de gritos o confrontación física. Nacida en Monterrey el 5 de julio de 1934 y pulida en el prestigioso Instituto Nacional de Bellas Artes Roel, pertenecía a esa vieja guardia que veía la actuación como un oficio sagrado,
y una verdad absoluta. Su carrera se extendió por más de 6 décadas, dejando una cicatriz imborrable en el teatro, el cine y la televisión nacional. Aunque fue galardonada con 2 premios, Ariel jamás trabajó persiguiendo estatuillas o fama vacía. Ella trabajaba para el personaje, para honrar el texto y para provocar una emoción real, aunque esa verdad resultara incómoda para el espectador. Todos los que tuvieron el privilegio de compartir escena con ella sabían que en su presencia estaba prohibida la mentira artística. Adriana Roel obligaba a sus compañeros a subir el nivel. Su sola presencia enaltecía el guión más simple y desnudaba cualquier actuación mediocre. Nos dijo adiós el 4 de agosto de 2022 a los 88 años. Una partida sin ruido pero con un eco profundo. Porque cuando perdemos a una actriz del calibre de Adriana Roel, no solo se va un rostro familiar, perdemos una forma honesta, feroz y valiente de entender el arte dramático. Y ese vacío que dejó tal como sus pausas dramáticas en la pantalla nos sigue doliendo hasta el día de hoy. Roberto Sen. Lo de Roberto Sen fue un caso verdaderamente atípico en este mundo de la farándula. Él no vivía del chisme, huía de los reflectores vanidosos y jamás construyó su carrera basándose en el ego. Aún así, dejó una huella imborrable en 3 universos: la actuación frente a cámara, el doblaje de voz y la docencia académica. Muy pocos artistas pueden presumir de un perfil tan completo y honesto. Vino al mundo un 22 de septiembre de 1946, demostrando desde temprano que su talento era demasiado grande para una sola etiqueta. Su paso por la telenovela Rubí fue discreto, casi como un susurro interpretando a David Treviño. Un personaje secundario que, si bien no cambiaba el destino final de la trama, le aportaba esa textura y realismo necesarios para que la historia funcionara. Roberto Sen comprendía una verdad que muchos actores jóvenes ignoran: no todas las escenas están diseñadas para brillar individualmente, algunas existen para sostener a los demás. Su actuación siempre fue sobria medida y sólida como una roca. Nunca estorbaba, nunca estaba de más, siempre se colocaba exactamente donde la escena lo requería. Pero ojo que el verdadero impacto y legado de Roberto Sen trascendió por mucho los límites del melodrama televisivo. Su legado sonoro alcanzó la inmortalidad en el instante exacto en que le prestó su garganta al inigualable Mr. Satan en la legendaria saga de Dragon Ball Z, creando un ícono cultural sin precedentes. Estamos hablando de un personaje que, pese a ser ridículo, fanfarrón y exagerado, logró robarse el corazón de millones, convirtiendo su interpretación en una fuerza de la naturaleza imposible de ignorar. Fue tal el impacto de su actuación que generaciones enteras crecieron riendo con sus ocurrencias sin tener la menor idea de quién era el maestro que se escondía detrás de ese micrófono. Justo ahí, en el terreno de la comedia más disparatada, demostró tener una versatilidad que contrastaba radicalmente con su faceta seria en televisión, brillando con la misma intensidad en ambos mundos. Pero el escándalo real es su doble vida profesional. Roberto Sen no era solo un actor, era un brillante ingeniero y un respetado catedrático de la UNAM, con una trayectoria de más de 30 años. Imaginad la escena impartiendo clases de cálculo complejo por la mañana en un aula universitaria y transformándose en héroe de anime dentro de la cabina de doblaje por la tarde. Era la fusión perfecta entre el arte dramático y la ciencia exacta, viviendo con una disciplina de hierro hasta que la muerte lo sorprendió el 6 de agosto de 2024 a los 77 años de edad. Su partida fue un terremoto que sacudió los cimientos tanto de la farándula como de la comunidad académica, dejando un vacío imposible de llenar en ambos sectores. Porque al despedir a Roberto Sen, no solo dijimos adiós a una voz, enterramos a un hombre renacentista que probó que se puede triunfar en escenarios opuestos y dejar una marca imborrable en cada uno de ellos. Ahora hablemos de Leonorilda Ochoa, una mujer que funcionaba como un faro de luz brillante en medio de las tinieblas del drama televisivo más denso.
Bastaba con que ella cruzara el encuadre para que la atmósfera se transformara volviéndose instantáneamente más cálida, palpable y conectada con la realidad del espectador. Ella jamás necesitó recurrir al llanto fácil ni a los gritos desgarradores para destacar. Su estrella brillaba con luz propia sin necesidad de artificios dramáticos. Su verdadera magia residía en la comedia blanca, en los gestos sutiles de la vida diaria, logrando que sintieras que su personaje era esa vecina de confianza que vive cruzando la calle. Nacida el 30 de octubre de 1930, comprendió desde muy joven que hacer reír es a menudo la forma más honesta y cruda de contar la verdad. Inolvidable fue su papel de Doña Dolores en la telenovela Rubí, esa vecina chismosa, pero de corazón enorme, que lo sabía todo, pero que jamás lanzaba un juicio malintencionado. Junto a su inseparable compinche se convirtió en el alivio cómico necesario, un bálsamo para el alma del público que sufría con la trama principal. Eran el contrapeso perfecto en una historia saturada de ambición desmedida, puñaladas por la espalda y un sufrimiento constante que agobiaba a los protagonistas. Mientras la protagonista Rubí destrozaba todo a su paso, Doña Dolores era los ojos del pueblo observando y comentando, manteniendo vivo el pulso real del vecindario. Aunque su nombre no encabezaba los créditos, su peso en el corazón de la audiencia era gigantesco, pues Leonorilda ya era una institución sagrada mucho antes de llegar a este melodrama. Su interpretación de la Pecas en la serie Los Beverly de Peralvillo definió a toda una época y la consagró eternamente como una de las reinas indiscutibles del humor en México. Poseía un talento que ya casi no existe, la capacidad de provocar carcajadas sin caer en la vulgaridad, manteniendo siempre una dignidad y una elegancia envidiables. Su humor no era prefabricado, brotaba de una autenticidad pura y de un conocimiento profundo sobre las debilidades y virtudes de la naturaleza humana. Trágicamente nos dejó el 22 de mayo de 2016, a los 76 años, tras perder una desgarradora y larga batalla contra el olvido provocado por el Alzheimer. Fue un final doloroso, donde su luz se fue extinguiendo poco a poco, pero su leyenda sigue intacta. Mientras existan repeticiones de sus obras, ella no morirá. Leonorilda Ochoa seguirá presente, arrancando sonrisas y carcajadas allí donde otros actores solamente lograron dejar lágrimas y angustia. Escribe el número 1 en los comentarios si guardas un bonito recuerdo de Leonorilda, o escribe un 0 si no tenías idea de que ella fue parte del elenco de Rubí. Pasemos a Dolores Salomón, la prueba viviente de que no se necesita ser la protagonista trágica para dejar una cicatriz en la memoria colectiva. Hay figuras que perduran porque tienen el don de hacernos sonreír justo cuando el mundo de la ficción parece derrumbarse sobre nuestras cabezas. Ella pertenecía a esa estirpe de actores humildes que, sin buscar desesperadamente el foco, terminan adueñándose del cariño del público para siempre. Famosa mundialmente como la Bodoquito, no cimentó su fama en el drama exagerado, sino en algo mucho más complejo de lograr una naturalidad desarmante. Dentro de la trama de Rubí, su rol no estaba diseñado para los grandes giros de guión, ni para las conspiraciones maquiavélicas de la villana. Ella no empujaba la trama, ella simplemente vivía en ella. Era el espejo de la gente de a pie, testigo de cómo los ricos y poderosos se devoraban entre ellos. Mientras Rubí subía escalones pisando cabezas, la Bodoquito nos mantenía con los pies en la tierra, siendo el ancla de realidad. Su presencia era un recordatorio constante de que fuera de las mansiones y el lujo, la vida cotidiana seguía su curso con sus pequeños problemas y alegrías. Dolores no intentaba ser graciosa, simplemente era ella. Hablaba con la jerga de la calle y reaccionaba con la visceralidad de una persona de carne y hueso. Su estilo de comedia no venía de un manual de actuación, era instinto puro, una chispa innata que no se puede aprender en ninguna escuela. Esa era la clave de su éxito, la razón por la que conectaba tan profundamente y por la que el público la sentía como parte de su propia familia. Brilló en producciones como La Fea Más Bella y programas como Vida TV, donde su frescura y espontaneidad
se convirtieron en su sello de identidad inconfundible. Lamentablemente, el 15 de septiembre de 2016, su corazón dejó de latir debido a un paro cardiorrespiratorio a la temprana edad de 63 años. Se fue sin grandes despedidas mediáticas, ni homenajes estruendosos, pero el silencio que dejó su ausencia resonó inmediatamente en el medio artístico. Porque cuando figuras tan auténticas como Dolores Salomón parten, perdemos ese toque de humanidad que hace que las ficciones sean creíbles y respirables. Y ese vacío en el mundo del melodrama es imposible de llenar. Ahora hablemos de Carlos Cámara, el rostro definitivo de la maldad elegante y sofisticada. Este hombre no requería alzar la voz ni gesticular en exceso para helarte la sangre. Su sola presencia imponía una autoridad y un respeto absolutos. Nacido el 9 de enero de 1934 en la República Dominicana, adoptó a México como su hogar para forjar una carrera monumental llena de personajes oscuros. Con el transcurrir de las décadas, su nombre se transformó en sinónimo de villanía de alto nivel, dejando una galería de antagonistas memorables que aún hoy nos erizan la piel. Dio vida de manera magistral al inolvidable doctor José Luis Bermúdez, un personaje oscuro que inyectaba una tensión asfixiante y constante en cada capítulo de la historia. Bermúdez no era el típico villano que actúa de frente, sino la amenaza que respira en la nuca ese hombre siniestro que acecha desde las sombras y cuya sola intervención tenía el poder de destruirlo todo. El gran Carlos Cámara comprendía a la perfección que el drama más intenso no siempre estalla con gritos, sino que a veces se cocina a fuego lento en un silencio perturbador. Cada escena suya era una clase de incomodidad, presagiando consecuencias fatales e inevitables. Su trayectoria artística fue tan vasta como contundente. Dejó su huella en telenovelas legendarias como Cuna de Lobos, María Mercedes la Usurpadora y El privilegio de amar, ganándose a pulso el título de uno de los actores de carácter más venerados del medio. Su estilo era inconfundible, sobrio, dominante, y con una precisión quirúrgica que lo separaba abismalmente de cualquier otro intérprete. Jamás cayó en la interpretación de villanos de caricatura. Él encarnaba a hombres reales, seres peligrosos, precisamente porque se sentían terriblemente posibles en la vida cotidiana. Lamentablemente, Carlos Cámara partió de este mundo el 24 de febrero de 2016 a los 82 años de edad, víctima de un infarto fulminante. Su fallecimiento marcó el cierre definitivo de una era dorada, dejando tras de sí una filmografía inmensa y una cátedra de actuación imborrable para la televisión mexicana. Nos enseñó que el miedo más profundo no nace del alarido, sino del control absoluto. En ese terreno, Carlos Cámara fue un maestro indiscutible e imposible de reemplazar. Pasamos a José Antonio Ferral, quien pertenecía a esa categoría de actores invisibles para el ego, pero absolutamente indispensables para el corazón del melodrama. Son esos actores esenciales que, aunque no buscan robarse la historia, son los pilares maestros que la sostienen para que no se derrumbe. No era el protagonista de portada ni encabezaba los grandes carteles, no vivía para el aplauso fácil, y aún así, su simple presencia hacía que todo se volviera infinitamente más creíble. Su fuerza interpretativa no radicaba en el exceso dramático, sino en la verdad del día a día, en ese realismo silencioso que logra conectar directamente con el alma del espectador. Bajo la piel del doctor Garduño Ferral personificó al hombre leal, al trabajador incansable y al observador agudo que todos conocemos. Un personaje sabio que escucha mucho más de lo que habla, que ve pasar las tragedias de los otros sin interferir, pero que carga el peso de ellas en cada arruga de su rostro. Su actuación jamás exigió atención a gritos, pero sin duda alguna la merecía por su calidad humana y técnica. Representaba fielmente a esa gente común que atestigua el derrumbe de los poderosos desde la orilla, mirando con una mezcla compleja de respeto, resignación y profunda humanidad. Nacido el 4 de julio de 1941, José Antonio Ferral labró su carrera paso a paso con paciencia y sin tomar atajos hacia la fama. Fue una pieza clave en incontables producciones de Televisa,
destacando su participación en proyectos como Clase 406 y Un refugio para el amor. También dejó una marca indeleble en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y, como dice el dicho, donde hizo gala de una capacidad actoral poco común. Tenía el don de transmitir conflictos emocionales complejos en cuestión de minutos, sin necesidad de sobreactuar y sobre todo sin mentirle a su público. La muerte lo alcanzó el 8 de agosto de 2019, cuando contaba con 78 años de edad. Su partida ocurrió casi en silencio, tal como muchas de sus grandes actuaciones, pero su ausencia pesa, porque cuando se va un actor como José Antonio Ferral, la televisión pierde algo vital: ese equilibrio invisible y sutil que hace que todo el engranaje funcione. Sin ese elemento, ningún melodrama logra sostenerse por sí mismo. Hablemos de Antonio Medellín, quien no fue una estrella ruidosa, ni el típico galán de portadas de revista, sino algo mucho más sustancial. Fue una presencia mucho más profunda y duradera. Un actor de alma, de esos que cargan el peso de una historia, sin que el público lo note, hasta el momento exacto en que ya no están. Llegó al mundo el 15 de abril de 1942 y durante más de 5 décadas su rostro inconfundible, su semblante serio, su voz firme y esa mirada cansada se infiltraron en millones de hogares mexicanos, convirtiéndose en una figura familiar casi paternal para la audiencia. En la telenovela Rubí, dio vida de forma magistral a Ignacio Cárdenas, el sufrido padre del doctor Alejandro. No se trataba de un personaje de explosiones dramáticas exageradas, pero sin duda fue uno de los más humanos y conmovedores de la trama. Ignacio representaba la conciencia moral, la preocupación silenciosa y el dolor desgarrador de un padre que observa impotente cómo su hijo cae en el hechizo destructivo de Rubí. Medellín actuaba desde la contención absoluta. Cada gesto suyo estaba cargado de un miedo genuino, un amor incondicional y una triste resignación. Su interpretación funcionaba como el ancla moral inamovible en medio de un océano turbulento de ambición desmedida, traición y deseo prohibido. Antonio Medellín dominaba como nadie el arte de decirlo todo sin necesidad de levantar la voz. Esa fue su mayor fortaleza y el sello que lo hizo único. A lo largo de su extensa carrera transitó con una naturalidad envidiable entre personajes nobles y villanos despreciables, siempre con una credibilidad total. Participó en telenovelas que son íconos de la cultura como María la del barrio La Usurpadora y Mi pecado, consolidándose como uno de los actores de carácter más respetados del medio. Falleció el 18 de junio de 2017 a la edad de 75 años. Su despedida no fue un escándalo mediático, pero sí un evento doloroso, porque cuando actores de la talla de Antonio Medellín se marchan, la televisión pierde una esencia que no se puede reemplazar, ¿verdad? Y en cada repetición que vemos, en cada escena donde él aparece, sigue recordándonos con fuerza que el drama más poderoso no siempre necesita gritar. A veces simplemente duele en lo más profundo. Finalmente, Lisa Willard vivió navegando entre dos mundos distintos y logró dominar ambos con maestría sin la necesidad constante de reconocimiento público. Cuando aparecía en la pantalla, su presencia era discreta, sutil, casi invisible para el ojo inexperto. Pero detrás del micrófono la historia era otra. Su voz se volvió inmortal y millones de personas la escucharon durante años, sin saber siquiera su nombre real. Existe una ironía fascinante y cruel que define a la perfección a esta artista. Fue una leyenda que moldeó a generaciones enteras sin que muchos conocieran su rostro. Aunque su paso por la pantalla a veces fue fugaz, la huella que dejaba era profunda y cargada de significado. En la telenovela dio vida a la enfermera de confianza de Carla, la madre de Alejandro. Un papel que sobre el papel parecía minúsculo, pero que se convirtió en el pilar emocional durante los instantes de mayor quiebre. Liza poseía un don que la mayoría de los actores modernos ignoran: el arte de acompañar, de sostener la escena sin necesidad de robarse la cámara, permitiendo que el drama fluyera. Su sola presencia irradiaba una paz inquebrantable, una ética profesional intachable y una humanidad silenciosa que dotaba de veracidad incluso a los diálogos más desgarradores.
Pero el verdadero secreto de Lisa Willert, donde realmente reinaba, era en el mundo del doblaje, donde se consagró como una de las voces más icónicas de toda América Latina. Tenía un tono inconfundible dulce, pero con autoridad firme, pero profundamente emotivo, regalando alma a personajes que hoy son cultura general en el cine y la animación. Imposible no sentir un nudo en la garganta al recordar a la profesora Porter en Tarzán de Disney. Esa voz maternal y cálida que nos abrazaba desde la pantalla es inolvidable. Para millones de nosotros su voz fue la banda sonora de una infancia feliz, una presencia sin rostro que, sin embargo, nos llenaba el corazón de emociones puras. Llegó a este mundo el 1 de febrero de 1939 y Lisa se dedicó a edificar una trayectoria blindada basada en el respeto y alejada de los reflectores vanidosos. Jamás la verías envuelta en polémicas baratas ni buscando fama fácil. Su inmenso talento gritaba por ella, demostrando su valía con una claridad aplastante. Lamentablemente, la tragedia golpeó su puerta y falleció el 10 de julio de 2009, perdiendo la batalla contra un cáncer devastador. Su adiós se sintió prematuro, una jugada injusta del destino, pero su herencia artística flota en el aire, vive en cada repetición de sus novelas y en esas películas donde su voz nos sigue hablando al oído. Porque existen famosos que solo vemos pasar, y luego están las leyendas como Lisa Willert, que se instalan para siempre en nuestra memoria auditiva y sentimental. Te invito a dejar un respetuoso amén en los comentarios para honrar la memoria de la gran Lisa Willert, una dama de voz eterna que desde la discreción y la maestría educó sentimentalmente a multitudes y cuyo eco resuena todavía hoy con fuerza. Hablemos ahora de Raúl Valerio, un hombre que encarnó la dignidad en un medio que muchas veces premia el escándalo sobre el talento real. Nacido el 1 de enero de 1925, este señorón comenzó a forjar su leyenda desde la década de los 50. Construyó un camino impecable en las tablas del cine y la televisión, ganándose a pulso el título de maestro, gracias a su disciplina de hierro, su voz de trueno y una elegancia que ya no se ve. Cuando se escuchaba su nombre, inmediatamente se pensaba en seriedad absoluta y en una forma clásica, casi sagrada, de abordar el oficio actoral. Dentro de la trama de Rubí, se metió en la piel del Dr. Mosques un rol secundario, que sin embargo fue la pieza clave para que el entorno médico de la novela tuviera peso y verdad. Él no necesitaba gritar ni hacer gestos exagerados para llamar la atención. Su objetivo era brindar realismo, autoridad moral y soporte a la historia. Raúl Valerio interpretó a ese médico con una sobriedad magistral, dándonos una clase de actuación en cada aparición y probando una gran verdad. No existen papeles pequeños, solo actores pequeños. Y él demostró que un rol breve puede ser inolvidable si lo interpreta un gigante de la actuación. Pero su vida artística iba mucho más allá de las telenovelas. Valerio fue una institución en el panorama cultural mexicano, brillando con luz propia en el teatro clásico. Fue un pilar de la Compañía Nacional de Teatro, participando en obras de altísimo calibre que exigían una preparación superior. Se codeó con textos de inmortales como Shakespeare y Lope de Vega, además de dar vida a las visiones de los dramaturgos mexicanos más audaces de su tiempo. En la pantalla chica también dejó su sello en joyas como Cuna de Lobos y La Usurpadora, reafirmando su estatus como el actor de carácter por excelencia. Admirado por su rigor casi militar en el escenario y su dedicación a formar nuevos talentos, Valerio marcó a fuego a varias generaciones de actores que lo veían como un mentor. Su luz se apagó finalmente el 25 de enero de 2017, habiendo alcanzado la venerable edad de 92 años. Su partida dejó un vacío enorme, una herida abierta en el teatro y la televisión de México, pues se llevó consigo esa credibilidad y respeto que hoy tanta falta hacen en la industria. Se fue un hombre cuya sola presencia imponía orden y cuya autoridad escénica es tristemente una especie en peligro de extinción.
¿Y qué decir de Lilia Aragón? Una fuerza de la naturaleza, una mujer de temple de acero y convicciones que no se doblaban ante nada, ni nadie. Ella no se limitó a actuar en la televisión mexicana. Ella la desafió, la redefinió y la defendió con garras y dientes. Nacida el 22 de septiembre de 1938 en Cuautla, Morelos, desde sus primeros pasos dejó muy claro que no había venido a ser una cara bonita o complaciente, sino a traer intensidad y verdad cruda. Su carrera fue un maratón de más de 50 años poblado por personajes femeninos complejos, mujeres de armas tomar a menudo, incómodas para la moral de la época. En la historia de Rubí se transformó en Nora de Navarro, un personaje esencial para entender las dinámicas de poder y familia en la trama. Nora no era ningún adorno. Al contrario, era una mujer con criterio propio, con una autoridad moral aplastante y una presencia que obligaba a los demás a bajar la cabeza. Lilia Aragón le inyectó una fuerza vital única, convirtiendo a Nora en una roca inamovible dentro de un universo lleno de trepadores y manipuladores. No había escena suya que no estuviera cargada de tensión eléctrica, inteligencia afilada y esa experiencia de vida que traspasaba la pantalla. Pero Rubí fue solo una muestra. Lilia brilló con luz cegadora en clásicos como Cuna de Lobos, La casa al final de la calle y La fuerza del destino. Su especialidad era clara: encarnar a esas mujeres intensas, matriarcas o villanas que jamás piden perdón ni permiso para ocupar su espacio en el mundo. Actuaba con cada fibra de su ser, con la mirada, con los matices de su voz y con una energía avasalladora que llenaba el encuadre, incluso en sus silencios más prolongados. Su legado es el de una actriz que entendió que el carácter es el arma más poderosa frente a la cámara. Una mujer que hasta el final demostró que la verdadera belleza en la actuación reside en la fuerza y la autenticidad. No obstante, pretender encasillar su inmensa trayectoria únicamente en el mundo de la interpretación sería contar una historia incompleta, pues su influencia iba mucho más allá de los reflectores. Lilia Aragón ostentó un poder real fuera de cámaras, sirviendo como diputada federal y tomando las riendas como secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, la poderosa ANDA. Su luz se apagó finalmente el 2 de agosto de 2021, cuando contaba con 82 años de edad. El día de su partida, el mundo del espectáculo perdió mucho más que una actriz. Despedimos a una guerrera incansable, una mujer de carácter férreo que defendió su gremio con la misma pasión con la que pisaba el escenario. Ella no fue simplemente un rostro más en los archivos de la televisión mexicana. Se erigió como una de sus brújulas morales más estrictas, y ese legado de disciplina y autoridad sigue demandando reverencia tal como lo hacía su imponente presencia frente a las cámaras. Hablemos ahora de la inolvidable Josefina Echanove. Estamos ante una de esas extrañas presencias artísticas que jamás necesitaron alzar la voz para dominar la habitación. Su sola existencia bastaba para dejar una huella imborrable en el alma del espectador. Su poder interpretativo no nacía del grito ni del drama exagerado, sino de una calma oceánica, una serenidad casi maternal, que tenía el don de abrazar y suavizar cada secuencia en la que participaba. Aunque vio la primera luz el 21 de julio de 1928 en la cosmopolita Nueva York, su corazón y su sensibilidad artística echaron raíces profundas en suelo mexicano, la tierra donde cimentó con paciencia y talento una de las carreras más veneradas en todas las disciplinas. Brilló con igual intensidad en el cine de culto, en las tablas del teatro y en la vorágine de la televisión. En la telenovela dio vida a Francisca, cariñosamente llamada Pancha, un papel que, aunque breve en apariciones, cargaba sobre sus hombros el peso moral de toda la trama. Pancha era el refugio, emanando una ternura infinita y una sabiduría ancestral que servía de contrapeso perfecto ante la toxicidad, la codicia y las puñaladas por la espalda que definían el universo de la protagonista. Josefina poseía un don que pocos actores logran: maestría, la capacidad de desgarrar el corazón del público
sin recurrir al llanto fácil, tocando las fibras más sensibles con la naturalidad de quien respira. Cada vez que aparecía a cuadro funcionaba como un faro moral, recordándonos que la decencia y la bondad genuina pueden florecer incluso en los terrenos más áridos y hostiles. Su hoja de vida fue tan extensa como brillante, sumando créditos en más de 40 melodramas y joyas del séptimo arte como Cabeza de Vaca, y santitos poniéndose siempre bajo las órdenes de directores de talla internacional. Pero su amor por el arte no se quedó ahí. En el teatro se convirtió en una columna vertebral para la dientes de educación artística en México, llegando al grado de ser una de las madres fundadoras del prestigioso grupo teatral de la Universidad de Guanajuato, sembrando semillas para el futuro. Para esta gran dama la actuación no era un acto de vanidad, sino un servicio. El arte estaba destinado a compartirse, a enseñarse y a usarse para elevar el espíritu humano. Matriarca de una dinastía talentosa, madre de la periodista Peggy Echanove y del actor Alonso Echanove, Josefina fue el roble que sostuvo a su familia, lejos de los reflectores. Su existencia fue una clase magistral de discreción y elegancia, guiada por una ética laboral de hierro. Jamás persiguió el escándalo ni el protagonismo barato para mantenerse vigente. Dejó que su innegable talento hablara por ella hasta el final. Se despidió de este plano el 29 de diciembre de 2020, habiendo cumplido 92 años de una vida plena. Partió con la misma discreción con la que vivió, en un silencio respetuoso, propio de las verdaderas leyendas que no necesitan ruido porque ya han entregado todo su ser. Sin embargo, su estela permanece inalterable, una prueba viviente de que no existen papeles pequeños, sino artistas gigantes, capaces de tatuarse en la memoria colectiva con solo una mirada. Si la historia de la descarada Rubí marcó una época en tu vida y deseas mantener viva la llama de estos recuerdos, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Únete a nosotros para honrar a quienes nos robaron el corazón desde la pantalla. La incomparable Bárbara Mori. Decir que Bárbara Mori interpretó a Rubí es quedarse corto. Ella fue poseída por el personaje. Desde el instante en que apareció, supimos que no era la típica villana de cartón, sino un fenómeno social destinado a definir a toda una generación. Su hermosura no estaba ahí para adornar la escena. Era un arma letal, afilada y peligrosa que ella sabía desenfundar con maestría quirúrgica. Sus ojos no invitaban al romance, lanzaban un desafío directo, y sus silencios comunicaban más veneno y determinación que el guión más extenso. Corría el año 2004 y Rubí dejó de ser una novela para convertirse en una fiebre nacional, una obsesión colectiva, donde Mori se encontraba en el ojo del huracán mediático. Rubí Pérez era la encarnación de la codicia humana, una mujer que rechazaba violentamente el destino de pobreza que la vida le ofreció y estaba dispuesta a vender su alma con tal de ascender a la cima. Lo fascinante fue que Bárbara Mori comprendió la psique del personaje con una exactitud que resultaba escalofriante. No intentó suavizarla para caer bien, no buscó excusas para sus actos. Nos la entregó cruda, calculadora, llena de contradicciones y por eso mismo terriblemente real y humana. Cada una de sus traiciones dolía el doble porque venían envueltas en el papel de regalo de una sonrisa absolutamente perfecta y angelical. El golpe mediático fue instantáneo y brutal. Bárbara Mori se transformó en un ícono de la cultura pop, pero al mismo tiempo quedó atrapada en la jaula dorada de su propia creación. Rubí fue el vehículo que la catapultó a las estrellas, pero también trazó una línea definitiva de antes y después en su carrera de la que sería difícil escapar. A diferencia de la mayoría de las estrellas de telenovela que se acomodan en la fama, Mori decidió tomar el camino menos transitado y más difícil. Huyó del melodrama fácil, optando por proyectos de cine independiente y narrativas más íntimas y arriesgadas, pagando el precio de la incertidumbre, con tal de no repetirse jamás. Con el paso de los años, Rubí no ha envejecido ni un día. Al contrario, se ha vuelto leyenda y la interpretación de Mori ha ganado nuevas capas de profundidad y análisis. Ya no la vemos solo como la chica guapa y mala. Hoy es el retrato de una época, el arquetipo de una mujer
que decidió no pedir perdón por desear más y que no buscaba ser salvada por nadie. En la actualidad, Bárbara Mori sigue vigente, creando y viviendo, pero manteniéndose sabiamente alejada del ruido ensordecedor de la farándula. No obstante, Rubí sigue ahí inmortal, observándonos fijamente con esa pregunta que incomoda la conciencia. ¿Qué tan lejos llegarías tú con tal de no volver a sufrir carencias? Y es precisamente por esa duda moral que aunque pasen las décadas, el fantasma de Rubí jamás nos abandonará del todo. Eduardo Santamarina. Él prestó su estatus. Su personaje fue el espejo del hombre que, teniéndolo todo materialmente, carecía de la visión necesaria para distinguir la realidad de la manipulación. Alejandro Cárdenas no encajaba en el molde del héroe infalible, y fue justamente en esa imperfección donde residía su mayor atractivo y fuerza narrativa. No era el salvador que todo lo resuelve ni el macho alfa que impone. Era un hombre que se dejaba arrastrar por la marea, y Santamarina le inyectó una vulnerabilidad tan palpable que llegaba a ser cristal. Bastaba que Rubí apareciera para que su voluntad se evaporara por completo. Eduardo Santamarina tuvo la agudeza de percibir que la verdadera batalla interna de este personaje no se libraba en los gritos ni en las escenas de alto impacto, sino en esos silencios cómplices y en las microtraiciones a sus propios principios, en el arte de hacerse el ciego ante la maldad buscando excusas para lo imperdonable y mezclando peligrosamente la obsesión tóxica con el amor verdadero. Cada vez que cedía un pedazo de su dignidad, se rompía, y lo magistral fue cómo el actor nos dejó ver esa lenta autodestrucción del alma con una naturalidad escalofriante sin recurrir jamás a la sobreactuación. No cabe duda de que su participación en la telenovela Rubí se convirtió en el gran parteaguas que definió su trayectoria profesional para siempre. Aunque Santamarina ya gozaba de fama en la pantalla, fue la piel de Alejandro Cárdenas la que lo graduó como un actor de peso completo, demostrando que tenía el calibre necesario para cargar sobre sus hombros una trama llena de sombras y pasiones complejas. Lo interesante es que la audiencia, a menudo, sentía frustración con él en lugar de lástima, y precisamente ahí radicaba la genialidad de su interpretación y el éxito del personaje. Su papel no fue diseñado para ser el héroe inmaculado que todos aplauden, sino un espejo de la realidad para ser analizado. El arquetipo perfecto del hombre noble que termina asfixiado y manipulado dentro de una dinámica sentimental venenosa. A medida que avanzaba el calendario, vimos a Eduardo Santamarina encarnar a villanos despiadados y figuras de autoridad imponentes, roles diametralmente opuestos a aquel doctor vulnerable. Pero curiosamente ese hombre cegado por la pasión permanece en la memoria colectiva como una de sus creaciones más viscerales y humanas, ya que no se trataba de exaltar virtudes, sino de exponer las fallas del corazón. Y en un mundo de melodrama, lleno de fantasía, esa cruda honestidad fue lo que lo hizo eterno. Paradójicamente, mientras Alejandro perdía su dignidad y su vida en la trama de Rubí Eduardo Santamarina, conquistaba algo mucho más valioso, un logro reservado para muy pocos: dar vida a un personaje que incluso 20 años después sigue generando debates acalorados, análisis profundos y un recuerdo imborrable en la cultura popular.